Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros, la sala de lectura Leyendo y Reconstruyendo, estar aquí en esta hermosa tarde del 3 de febrero compartiendo una lectura que nos llegó al alma. Algo que está sucediendo en muchos lugares y que definitivamente, a pesar de que fue escrito en 1960, sigue reproduciéndose en distintos países y con diferente intensidad. Primeramente, pues queremos presentarnos. En esta ocasión está participando la doctora Gloria Almeida y Aló. la maestra Norma Torres García y su servidora. Hicimos un breve contexto del momento en que este libro se escribió y encontramos pues que era precisamente en ese año cuando Brasil se estaba constituyendo Brasilia como capital de Brasil, ¿sí? El quinto país más grande del mundo, aquí podemos ver su dimensión geográfica, ocupa el 47, por ciento de todo el territorio de Sudamérica, cuenta con 4 usos horarios diferentes y todos hacen frontera, a excepción, con los países sudamericanos, a excepción de Ecuador y Chile. ¿Qué más estaba sucediendo con respecto al ámbito político, social y económico en Brasil? Bueno, pues fue en 1961 cuando el presidente João Goulart asumió el poder y la economía brasileña experimentó un decrecimiento muy fuerte, precisamente después de la posguerra. Entrando en declive. En 1964 ya había graves problemas económicos y además se dio un golpe de Estado donde dio inicio una dictadura militar que duró más de 20 años. Con este breve bosquejo, nosotros vamos a poder interpretar mucho de lo que sucedió en esta novela autobiográfica. Bueno, pues vamos a empezar por hablar un poco del autor. ¿Qué les parece? Perfecto. El autor, este libro, esta novela se llama Mi planta de naranja lima. El autor es José Mauro de Vasconcelos. Se considera mestizo de India y portugués, nativo de Bangú, Río de Janeiro. Él fue autodidacta, se forma trabajando, fue entrenador de boxeadores, de peso pluma, fue pescador, maestro en una escuela de pescadores y ahí se anima a viajar, a conocer el país y por supuesto pues a interpretarlo. Él aprende historias curiosas, aprende, ve las tradiciones en el país, las características y acumula experiencias. Tenía varias cosas a su favor. Una excelente memoria, fantasía, tenía una gran fantasía, imaginación y una habilidad para obtener de cada tema lo más interesante. Y pues por supuesto, esto es una habilidad, es una característica de los escritores. Él recorría el país y obtenía historias, contaba historias, canciones, leyendas, relatos. Él fue un cuentista oral, inventaba y explicaba cosas, se ayudaba con mímica y hacía sus cuentos, pero un día él comienza a darles forma escrita, empieza a escribir esos cuentos, novelas, observaba y escribía, y bueno, esa cualidad es lo que le permite, desde los 22 años, que ha producido 12 libros. Este libro que ahora presentamos es uno de ellos. Claro que este libro tiene mucho de autobiográfico.
todo escritor pone parte de su historia y obviamente de su imaginación. Pero este libro es eminentemente autobiográfico y ustedes lo van a ver, es muy emotivo y hasta cierto punto desgarrador. Para decir en palabras de José Mauro Vasconcelos, cuando la historia está enteramente realizada en mi imaginación, decía él, comienzo a escribir. Solamente trabajo cuando tengo la impresión de que toda la novela está saliéndome por los poros del cuerpo. Y entonces todo marcha como en un avión a chorro. Esto es lo que hace a Vasconcelos un gran escritor. Y Adelante, también, chicos. Gloria, también se comenta que él era actor. Bueno, trabaja, Sí, todavía sí, vive, sí. todavía vive. Entonces, aparte de escribir los guiones para teatro, también le gusta interpretarlo. De Así ahí es. que tuviera o que tenga esa gran habilidad, ¿verdad? Para contar, para platicar, para narrar. Pero lo más maravilloso, como tú lo acabas de decir, es de traerlo a colación en su pluma y hacer que los lectores pues, podamos vibrar con esta maravilla de escritura que tiene. ¿Tienes algo al respecto que comentarnos, Norma? No, pues solamente que debido a esas habilidades con las que él nació, o sea, es un escritor, un narrador nato. Él se basa en las experiencias y en todo lo que él observa, pues es por lo que él produce, o sea, tiene producciones muy, muy buenas y este libro es una de ellas. Son maravillosas y pues en lo particular me encantó. Sí, no, todo lo que han dicho yo creo que ya abarca lo que tenemos de información acerca de él. Y fíjate que este libro es del más famoso El de él. más famoso, ajá, Ujú. El sí, más, el más incluso o sea, conocido. el más conocido, el más famoso y el que le dio más, ¿qué te diré? Más experiencia para adentrarse en los mercados internacionales, porque se ha podido difundir este libro en varios países. Sí, fue el que lo hizo posicionarse como escritor, Así es. finalmente, ajá. Sí, porque el Sí, argumento que él trabaja, pues definitivamente retrata un contexto determinado, una familia, que los valores de la familia, aunque muchas veces se encuentren situaciones o agravantes, como las vamos a describir más tarde, pues finalmente, cómo deja marcada la mente de un niño, cómo impacta, ¿no? Que muchas veces creemos que el niño sí es una esponjita, pero que igualmente va a olvidar muchas de las cosas que pasó. Aquí nos damos cuenta que no. Él Así es. fue guardando y pudo rescatar esos fragmentos y al unirlos, pues hicieron esta maravillosa novela. pues sí, efectivamente este libro es un ejemplo claro de una familia típica, no solamente de Brasil, sino una familia típica en Latinoamérica, una típica familia marcada por la pobreza, por la falta de empleo del padre y por una serie de agravantes, como ya lo decías tú, Cookies, de agravantes que hacen en particular de este niño que es el protagonista de CC, hacen de él pues un niño muy marcado, muy golpeado y pues en sí la historia, para mi gusto, pues es una historia triste, es una historia que nos deja un sabor amargo de boca al imaginarnos todo lo que este niño tan pequeño fue viviendo, pero también nos enseña cómo al formar parte de esa familia, todas las experiencias que él fue teniendo con respecto, o sea, cómo es tan importante el lugar en el que él nace y cómo vive, o sea, cómo se va desarrollando. Esta historia, bueno, la forma de escribir de este autor, pues se me hace muy sencilla, muy, muy fácil de entender, muy liviana y va retratando a esta familia y principalmente a su protagonista. Voy a leer el inicio de la primera parte De para que nos acuerdo. demos
para que nos demos una idea de esta forma de escritura. Muy La bien. primera parte es, en Navidad a veces nace el niño diablo, el descubridor de las cosas. Veníamos tomados de la mano, sin apuro ninguno, por la calle. Totoca venía enseñándome la vida y yo me sentía muy contento porque mi hermano mayor me llevaba de la mano, enseñándome cosas, pero enseñándome las cosas fuera de casa, porque en casa yo aprendía descubriendo cosas solo y haciendo cosas solo, claro que equivocándome, y acababa siempre llevando unas palmadas. Hasta hacía bastante poco tiempo nadie me pegaba, pero después descubrieron todo y vivían diciendo que yo era un malvado, un diablo, un gato vagabundo de mal pelo. Yo no quería saber nada de eso. Si no estuviera en la calle, comenzaría a cantar. Cantar, sí que era lindo. Totoca sabía hacer algo más, aparte de cantar, silbar. Entonces, como este niño de apenas, siempre durante toda la escritura nos vamos a encontrar con que él tiene una edad real y una edad ficticia. Para él tiene 5 años, pero de pronto él dice que tiene 6 y lo que sí tiene 5 o 6. El caso es de que él, según las circunstancias, él se quita o se aumenta un año. Sobre todo para ir a la escuela, ¿verdad? Porque Sí. para entrar a la escuela tenía que tener 6 años. 6 años, ajá. Entonces este niño pues es un niño demasiado pequeño para vivirlo todo lo que vivió. Y aquí en este pequeño fragmento resalta lo más importante, la importancia de su hermano mayor, que era su mejor amigo, Totoca. Y cómo relatan aquí que en esta familia eran tantos hijos que cada quien se encarga el mayor, del que sigue y así sucesivamente. Por lo tanto, él estaba, su amigo, su hermano mayor Totoca se convirtió en su amigo y era de alguna manera su ejemplo a seguir. Y él estaba encargado de Luis, el más pequeñito, del cual él estaba fascinado porque era un niño rubio con unos chinos preciosos. Y bueno, él se encarga ahí de irlo, ahorita vamos a ir viendo. Pero veamos que esta forma de escribir, pues es una escritura muy simple, muy bonita. Pero bueno, de aquí empieza ya la trama. No sé si alguien quiere agregar más al respecto. En este capítulo, principalmente, pues habla sobre la Navidad. Y CC, el meollo de este capítulo es cómo él está muy triste porque él no va a recibir nada en Navidad. Dice, yo no, y no voy a recibir nada de Papá Noel. Y le dice a su hermano, pienso que no. Y dice, no soy tan malo. Él cree que no va a recibir nada porque todos lo señalan como que en vez de nacer Dios, nace el diablo y el diablo es él. Él es el malo, él es el vago, el que hace vagancias, el que nadie soporta. Entonces él se siente tan culpable porque no recibirá nada por ese motivo. Pero en realidad lo que pasa es de que el papá está sin empleo y no van a tener una Navidad como él quisiera, como CC quisiera. Él tiene cosas muy, muy lindas en su cabeza y él quisiera pasarlo de lo mejor, pero en realidad la realidad es otra, ¿sí? Entonces él en un momento dado habla de su papá y el papá lo escucha, dice que qué desgracia es tener un padre pobre. Y pues de ahí, creo que de ahí se desarrolla ya todo lo que sucede en adelante. Sí, el papá lo escucha. Ajá. Lo que él sufría porque su hermanito al que él cuidaba no iba a tener regalos tampoco, eso también le dolía mucho a él, ¿verdad? Porque él entendía hasta cierto punto que no iba a tener regalos porque era malo y porque eran pobres también, pero le dolía mucho que el niño pequeño pues quería regalos y tampoco iba a recibir regalos, ¿verdad? Sí, y aquí tenemos en pantalla cómo va a estar configurado este libro. Tiene 2 partes, está en 9 capítulos y solamente en 94 páginas, como ahorita lo mencionó Norma, que es una lectura ágil y fácil. Sí, está escrita principalmente para niños. José Mauro escribe para los niños, pero nosotros sabemos que lo que se escribe para los niños, los adultos, disfrutarlo y disfrutarlo ya desde otra perspectiva. Yo te acompaño.
Así es. Bueno, Esta novela marca un hito en la narrativa juvenil, ¿verdad? Es una de las grandes características que tiene esta novela. sí. Bueno, no sé si continuemos con la trama. Sí, Sí, bueno, claro, adelante. con relación a la diapositiva que tenemos ahí ahorita en pantalla, cuando esta familia pierde la capacidad de estar en el lugar donde ellos vivían, porque no era su casa y que tuvieron que mudarse, llegan a otro lugar donde hay muchos arbolitos y cada uno de los hijos adoptó uno. Y a Cece pues le dieron el más chiquito, aquel que dieron más, que llamaba menos la atención, el más pequeño. Él se para junto a él y desde ese momento la imaginación del niño se desborda, que esa es la parte de la ficción, ¿no? Que a veces los adultos olvidamos, de la capacidad que tiene la mente de crear esos vínculos con las cosas increíbles, con lo intangible. Él le concede al arbolito la capacidad de que lo va a escuchar y que le va a responder. De esta manera pues se convierte en su mejor amigo, donde él va no solo a volcar su alma dolida, sino también a encontrar el consuelo de estar dialogando, porque él escuchaba esas voces del árbol. Él platicaba con el árbol le contestaba. Así es. Y su nombre para él era Minguito. Ajá, el Era nombre de la Minguito. planta. Y él, lo que más le gustaba era que su árbol, su Minguito, le dijera su jujuruca. Ujú. Él así lo escuchaba, que le decía jujuruca, y para él era algo muy, muy agradable. Él se sentía muy bien de que le dijera su arbolito, le dijera de esa manera. Y pues él se constituyó, este árbol de Naranja Lima se constituyó en su refugio. O sea, él no era un niño demasiado solo para su edad. Su familia se dedicaba cada quien a sus tareas. Su madre trabajaba demasiado y era una madre de alguna forma un tanto ausente. El padre estaba más presente por el hecho de no tener empleo, pero era un padre con vicios, con muchas carencias Golpeador. y sobre todo golpeador. Y quien recibe todo lo peor de esto es CC. Entonces él pues se convierte en un niño demasiado golpeado, demasiado solitario y muy preocupado por ayudar a su familia y sobre todo por agradar a su padre. De ahí que empieza él a lustrar zapatos, a andar para poder conseguir un cigarro para su padre y de esa manera pues como congratularse con él por haberlo él cuando dijo que era una desgracia tener un padre pobre. Y era un niño que estaba con sentimientos de abandono porque la madre tenía que trabajar para sostener la familia porque el papá no tenía trabajo. Ajá. Y no nada más sentimientos de abandono, sino también De culpa. el de culpa y la idea de que era un niño malo. Él hacía travesuras, pues era un niño de 5 años cuando hace la travesura de la cobra, que se cae una señora, lo golpean mucho, ¿verdad? Y lo golpeaban con cualquier Motivo. travesura que hacía, pero a veces lo golpeaban y él no sabía por qué. Entonces eso le genera un sentimiento de culpa, de que es un niño malo, lo hace retraerse y su amigo era su planta, ¿verdad? Con su planta iba él a desahogarse. Y bueno, ya más tarde conoce al señor que vende periódico, que vende folletos Esto viene más adelantito. viene más adelante. Aquí podemos ver en la familia nuclear los personajes principales de esta obra. Ya se mencionó de Luis, el más pequeño, sé que es el actor principal aquí, es el personaje medular de la historia, sí, pero también lo es el tío Edmundo. Ah, sí. Vean ustedes, no habíamos mencionado al respecto ese tío bonachón, inteligente, que era ya jubilado,
que incluso él Ajá. Sabio, Y lo que ¿verdad? más también es algo Sí muy destacado. consideraba que era un tío que sabía todo, era el que le Todo. enseñaba. Sí. Ajá. Era Y la lo más, y también algo muy importante es que Cecé sabía leer y que fue lo que más sorprendió tanto al tío Edmundo como a toda la familia. Entonces él, el hecho de que ya sabía leer, aparte de que impresiona mucho tanto al tío como a quienes lo rodean y quienes se dan A los cuenta, hermanos. a Ajá. los hermanos, pero al mismo tiempo se convierte en algo que no es tan bueno para él en ese momento, porque de alguna manera tiene que verse, él lo toma como algo muy bueno porque él aprovecha esa, ¿cómo podríamos llamar? Superioridad intelectual para poder hacer otras cosas. Él se puede ir a trabajar los martes, es lo que le dice a este señor, que él, sus notas están bien, por lo tanto se puede ir y puede hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo, pues el papá y ellos pues también lo castigan por todas esas situaciones. Es un arma de doble filo para él, el hecho de que sabía Sí. leer y de que estaba pues muy destacado en su escuela. Quiero compartirles un pequeño fragmento de una conversación que tuvo Cece con Toto. Le dice Cece, Totoca, ¿qué pasa? ¿La edad de la razón pesa? ¿Qué tontería es esa? Y el mundo lo dijo. Dijo que yo era precoz y que Ah, sí. enseguida iba a entrar en la edad de la razón. Y que no siento ninguna diferencia. Que Edmundo es un tonto. Vive metiéndote cosas en la cabeza. Él no es un tonto, es sabio. Y cuando yo crezca, quiero ser sabio y poeta y usar corbata de moño. Un día voy a fotografiarme con corbata de moño. Demonio, sí. y, Y, y si adelante. para él era muy importante todos los conceptos que aprendía del tío Edmundo. O sea, de ahí aprendió él muchas cosas y el tío Edmundo se convirtió para él en un ejemplo intelectual para seguir, para aprender más cosas. Y también cómo admiraba y quería traer siempre él quería ser grande para traer una camisa a cuadros, como la que traía este señor que vendía, con el que trabajaba. ¿Sí? Él absorbía De todos, todo. de todo y de todos, ¿verdad? Y él con ese conocimiento que adquiría, lo transfería. Eso me parece muy rico de la novela, porque así es, el niño que aprende, transfiere, y ese es el aprendizaje real, cuando se puede transferir el conocimiento, ¿verdad? Él lo transfería, lo usaba en todas partes. Incluso ya cuando puede entrar a la escuela, yo creo que eso lo vamos a ver más adelante, pues la maestra está encantada con él, ¿verdad? Era el mejor alumno, Y porque sabía muchas cosas y aprendía muy rápido. y muy tierno, o sea, él se preocupaba porque veía el florero de su maestra Con la vacío flor, fue y un con la flor, encanto, sí. ajá, y Sí. pues la maestra se siente muy halagada, pero también se siente muy triste por ver la situación de él, ¿sí? Bueno, le Entonces, ayudaba, le daba dinero para de que comer comprara una galleta, la ¿verdad? galleta rellena, Ajá, sí. sí, Y cómo las palabras iban adquiriendo una connotación en su mente en la medida que las preguntaba, las investigaba, ¿no? Cuando dice que es un jubilado, porque mi tío Ah, Emilio es sí. jubilado y que él Él quería ser jubilado. recibe dinero, cada mes le dan dinero. Mm. Y ajá, le contesta Toto, un jubilado es diferente. Jubilado es el que trabajó mucho y se le puso el pelo blanco y camina despacio. ajá. Y Ajá. estas chicas, pues nosotros estamos en esa connotación, ¿verdad? Sí, no sé si quieran comentar algo de las hermanas que están aquí también. Están aquí. Bueno, la hermana que lo defendía, que incluso cuando la golpiza aquella terrible, se Gloria, queda con él, Gloria, se queda con él y lo cura y lo defiende de los demás, ¿verdad? Evita que lo sigan golpeando. Creo que es una figura muy importante para él, porque él se sentía protegido. protegido,
Desgraciadamente su mamá pues lo cuidó un poco y luego ya se tuvo que ir a trabajar porque el papá todavía no conseguía trabajo. Pero cómo el ambiente, cómo el hecho de que el papá no tenía trabajo era lo que generaba esa violencia intrafamiliar, ¿verdad? Sí. La familia estaba enojada, angustiada, dolida por la pobreza. Y Entonces, abandonados de alguna y manera todos. abandonados, así Ajá. es. A mí me encanta la forma en que le dice Godoya, Godoya, Así, ajá, ajá, así como que no podía pronunciar Gloria y en muchos fragmentos dice Godoya, Godia, ajá. Godoya, ajá, sí, me fascinó esa parte y también como cuando esto de que quería ser jubilado y no sé qué, o sea, como en una conversación con Totoka y finalmente le dice, pues en el último de los casos preferiría ser minguito, o sea, él preferiría ser el Ajá, árbol, Árbol. ujú, sí. ajá, de naranja lima, el quedarse mejor así como una planta. De Y hecho, hay una parte más adelante, yo creo que la vamos a ver cuando quiere suicidarse, ¿verdad? ¿Se sí, acuerdan? y también algo como él empieza también a enseñarle a Luis, a su hermanito, pero cómo lo tiene que, desde que quiere el niño que lo lleve al zoológico y que cuando él está de ganas, acepta y lo lleva, pero si no, él inventa cualquier excusa para no ir. Pero cuando van, cómo él lo alista, lo Lo peina, peina, lo lo arregla, lo arregla viste, y sí, luego le sí, sí. encanta ver a su hermanito, a él se le hace hermoso su hermanito y lo lleva y le explica todo referente al zoológico y algunas otras cosas que él también le va enseñando a su hermanito, al igual que lo hacía Totoka con él. Así es. Ajá, sí, Esta parte también se me hizo así muy fuerte cuando Tete le pide un caballito de madera al tío del mundo y que le dice el tío, "¿Y si te lo traigo, qué gano yo? Te doy una Sí, cosa, un beso. No me gustan mucho los besos, un abrazo". Lo miré con mucha pena. Mi pajarito de adentro me dijo una cosa y fui recordando otras que había escuchado. Tío el mundo estaba separado de la mujer y tenía 5 hijos. Vivía tan solo y caminaba tan despacito. ¿Quién sabe si no caminaba despacito porque tenía nostalgia de sus hijos? Ellos nunca venían a visitar. ajá, Esta otra realidad del adulto mayor, ¿verdad? Que lo vemos tan constantemente. así es, No, no es nada más la pareja, sino que los mismos hijos no les inculcan el amor por esa persona, por ese adulto mayor, de que lo visiten, de que estén al pendiente, menos que le den ese abrazo y ese beso sí. que tanto Yo creo que esta es una riqueza de la prosa de Vasconcelos, porque es una voz narrativa tan auténtica necesitan. que permite que uno que lo está leyendo conecta rápidamente su vida, sus frustraciones, sus aspiraciones, sus esperanzas. Creo que esta es una capacidad de Vasconcelos muy importante para el lector, para el lector, ¿cómo te diré? Para compartir con el lector todas estas experiencias. Eso me encantó. sí, Y es, aquí va una pregunta didáctica, chicas. A ver, dice, ¿por qué se dijo que cuando creciera iba a fotografiarse con corbata de moño? Bueno, él quería ser poeta y la corbata de moño era la era distintiva el símbolo del de los poeta, ¿verdad? poetas, Entonces, sí, ajá, entonces Quisiera él ser quería. poeta porque todo el mundo le enseñaba libros de poesía. ajá. No, Y y a él le encantaba los versos desde que empezó a aprender con este señor con el que empezó a trabajar. Con el que cantaba. A él lo que más le fascinaba era cantar y cómo cantaba, y de ahí que la golpiza, la tremenda golpiza, se debió a que él ni siquiera comprendía lo que cantaba. O sea, él Ah, sí, porque lo golpean por lo que que dice la canción. quiere tener una mujer desnuda Sí, y sigue cantando y el papá le dice, a ver qué estás cantando y él sigue cantando, él no tiene noción
Y de le lo siguen que, pegando. de lo que está cantando y le siguen pegando. Bueno, la primera golpiza fue cuando se enoja tanto con su hermana que le dice tantas palabrotas Sí, ajá. de que es una hija de, que es una Ujú, prostituta y bueno, ujú. tantas palabras y no, y está tan enojado y él para él, su peor defecto es que él decía muchas malas palabras y él trataba de corregirlas, pero eran las palabras que a lo largo de sus experiencias él iba aprendiendo de todas esas personas que él conocía en la cantina, con todos esos hombres que él veía y escuchaba. Claro. Ajá. Aquí tenemos la golpiza, las golpizas que le daban, ¿verdad? Con el cinto, Con todo. con todo le daban. Ajá. Pero la última, esa fue pues yo creo que la más decisiva. Pues A sí, mí me porque llama, ajá, incluso queda inconsciente, ¿verdad? totalmente, sí. ¿Qué decías? Eh, Perdón, Norma. no, ahorita que hablaban del tío Edmundo y de esa condición de persona ya jubilada, pensionada o adulto mayor, lo más divertido que se me hizo de todo el libro fue cuando le prendió los periódicos abajo de la hamaca. Sí. Eso se me hizo divertidísimo. Pero no se Dije, dieron cuenta que fue él. no, ahí no lo descubrieron, pero pues es que él fumaba tanto, su tío, que él le prendió fuego y ahí pues el susto que le dio, pero era sumamente divertido, de verdad. Sí, fue algo, yo creo que de todo el libro fue una de las partes más divertidas. Y pues ya empieza la parte, yo creo, la medular acerca de la ternura de cuando ya conoce al Portuga, a su benefactor, Ah, sí. que primero fue para él su acérrimo enemigo, lo quería matar porque no le permitió subirse a su carro ¿cómo le llamaban? De murciélago. Ajá. El Irse carro elegante. el carro precioso que él empezó a ver. Ajá. No Aquí, sé. aquí en esta diapositiva de los golpes, yo quiero hacer un comentario de cómo en estas épocas quizá a nosotros nos tocó vivirlo de una u otra manera, ¿no? De cómo los dedos flacos de la pobreza, así como denomina a su capítulo, van apretando el cinturón, pero también el alma, de tal forma que muchas veces se piensa que así se está educando a los hijos, porque Con los son golpes. situaciones que se siguen repitiendo todavía. La reprimenda no es solamente verbal, sino golpeando de esa forma brutal, porque el cinto pues es un instrumento duro, el cuero es fuerte, puede dejar incluso magulladuras que tú ya lo viste y lo de Pues Marcas. cuando el niño se va con su benefactor, que se van al río a pescar, que se quita la ropa para meterse al agua y el benefactor ve las cicatrices de los golpes que le Que habían tenía. dado, ¿verdad? Ajá. Y Eran pues, golpizas terribles. y en realidad era un niño demasiado pequeño para recibir semejantes golpizas. Y que Desgraciadamente eso se ve y se ve todavía en la actualidad. Yo lo exactamente, vi muchísimo en urgencias, muchachas, mucho. sí. Y nosotras en las escuelas, Y ustedes en las escuelas lo era el deben pan ver de cada también. día ver niños golpeados, niños lastimados, y no solamente por golpes físicos, sino por todo los golpes psicológicos que reciben y que recibimos todos Ahora, a través de nuestros padres. aquí el autor lo que hace es sublimar esa infancia dura que tuvo, la sublima y crea obras de arte, ¿verdad? Escritos hermosos, narrativa preciosa, poética. Sí, Es una forma de sublimar esa infancia ese dura, dolor. ese dolor. Y Ajá, aquí también ya se puede interpretar como la resiliencia que el ser humano es lo que la hace finalmente salir a un avance ante los problemas, cómo necesita encontrar unas rutas de escape. Y ese Sí. niño lo encontró en su planta de naranja lima. Aparte de las personas que ya mencionamos y que vienen más adelante, también para ahondar un poquito, pero cómo tenemos que volcar de alguna manera la angustia, sacarla para poder seguir viviendo y volver a sonreír.
Sí. Y también cómo ese dolor, todo el maltrato, todo, también se volca o siempre va a haber una persona que te ayude, o sea, que te acompañe, que como en este caso su compañero Portuga, que se convirtió en su benefactor, en su mejor amigo, y cómo él fue haciéndose tan importante en su vida y fue desarrollando en el niño sentimientos muy nobles de amor, de agradecimiento hacia él, que lo hacen llegar al punto incluso de pedirle que si quería ser Su su papá. papá, sí. Aquí tengo un pedacito, un fragmento. Le dice, él lo abrazó y le quedaba muy gorda su cara, pero sin embargo, él lo veía tan parecido a lo que él anhelaba. Y le dice, no, quiero saber a fondo si me quieres. Y le dice, claro que sí, bobito. Y me apretó más para probar lo que había dicho. Estuve pensando seriamente. Tú tienes solo a esa hija que vive en el Encantado, ¿no? Sí. Así es. Vives solo en aquella casa con 2 jaulas de pajaritos, ¿verdad? Así es. Dijiste que no tenían nietos, ¿no? Así es. Y dices que me quieres, así es. Entonces, ¿por qué no vas a casa y le pides a papá que me regale a ti? Quedó tan emocionado que se sentó y me tomó la cara con las 2 manos. ¿Te gustaría ser mi hijito? Uno no puede elegir al padre antes de nacer, pero si hubiese podido hacerlo, te hubiera elegido a ti. De veras, muchacho, te lo puedo jurar. Además, sería una persona menos para comer. Te prometo que no hablo ni digo más palabrotas, ni siquiera traste. Te lustro los zapatos, cuido de tus pajaritos en la jaula, me vuelvo totalmente bueno. No va a haber mejor alumno en la escuela. Hago todo, todo bien. Y Portuga no sabía qué contestar. Esas palabras, pues al menos a mí me enchinan Sí. la piel porque pues yo creo que es un pedimento tan inesperado y tan hermoso que yo creo que cualquier ser humano se derrite pues de todo, es algo maravilloso y cómo ese niño puede lograr dentro de su mente tan pequeña, puede lograr saber todo el trasfondo de su vida familiar, todo el trasfondo de lo que estaba pasando con su padre, que él ya no quería vivir con él, no quería estar en esa familia, y cómo puede tener el alcance de que puede vivir en otra familia, que puede tener otro padre y que puede tener unas condiciones de vida mejores, porque pues definitivamente eso habla de que él sentía esa necesidad de pertenecer a otro tipo de familia, a otro tipo de vida. Tal Y vez eso de pertenencia de solamente pertenencia, porque no se sentía bien parte, en esa familia. Ahora, ¿cómo es la cultura? La cultura que él tenía, porque a un hermanito lo habían regalado, ¿se acuerdan? eso Entonces, también la cultura esa, o sea, me pueden regalar a ti porque también a mi hermanita o hermanito lo regalaron a otra no, familia para que pudiera estudiar. Entonces, estas situaciones en ciertos núcleos de la población vulnerables se ven todavía, desgraciadamente todavía se ven. no, y aparte algo tan hermoso que le dice que lo puede comprar y que si no tiene el Ajá. suficiente dinero, Sí, lo puede ir pagando en pagos, en abonos. sí, sí, sí. Se me hace hermoso toda esa parte, se me hace maravillosa, tanto por el niño, por tener ese alcance, como por Portuga, que él se siente tan halagado y está tan entregado al amor y al cariño que le da al niño, a Cecé, que pues es el momento o parte de la vida más hermosa que pudo tener el niño junto a Ot él. Otra cosa que se me hace muy rica de la novela es cómo el niño va encontrando formas de vivir un poco mejor, se va a trabajar siendo un niño de Un 5 niño, años, se ajá, lleva el el cajón de cajón, bolear y luego conoce a la persona que canta él, el niño, le dice que es mejor que él vaya con él, que él
cante porque la gente le da, es más probable que le compre a un niño que le compre a un adulto y se vuelve un éxito ese Sí, dueto, ¿verdad? y, Entonces, los alcances que tenía esta criatura de 5 años creo que son muy importantes en la novela, en la trama de la novela. y también cómo se hace de la vida de este hombre el que vende, con el que trabaja, también le alegra la vida y le cambia la vida. Y de tal manera, o sea, se ayudan tanto mutuamente que este señor le dice que es un Sí. ángel, y se siente tan malo que él dentro de sí dice, o sea, te parezco un ángel si soy un diablo. Ajá, pero para este señor le dice, es un ángel. Y me llama la atención también algo muy, muy bonito, que cuando cantaba a Cecé le gustaba mucho esta canción, y esta canción para mí es muy representativa, y yo creo que también quizá para ustedes, porque la hemos escuchado mucho con Oscar Chávez, con Pedro Infante, en diferentes versiones, donde le dice que le cante la de la casita pequeñita. Ajá. Y dice la canción, yo la recuerdo así, tú sabes de dónde vengo, de una casita que tengo, queda allá junto al trigal, así decía la canción, dice junto a un Ujú. huerto. Es una casa chiquita en lo alto de una colina y se ve el mar a lo lejos, o sea, pero es una versión, una parodia de toda esa canción que siempre hemos escuchado, que habla de las personas que tienen a su alcance tener una casa con mejores condiciones de vida. Claro. Ajá. Me encantó esta cancioncita, esta partecita, y que a él le encantaba escucharla. Y se la cantaba a Luisito, su hermanito. Ajá. Sí. Y bueno, Y chicas, bueno, también aquí en esta ilustración que tengo al frente, que por cierto aprovecho para agradecer a la persona que lo hizo, no tengo los derechos de autor ni tampoco venía el nombre. Son personas que se dedican, que quizá leyó el libro y tenía esta habilidad increíble de dibujar rápidamente con el lápiz a los personajes y que a nosotros pues nos está sirviendo tremendamente para poder compartir con ustedes esas emociones y sensaciones que tuvimos con el libro. Esta parte donde siente él que sale ese pajarito de adentro que revolotea, yo lo denomino la conciencia, ¿no? claro. Cuando nosotros estamos conscientes que algo no lo hicimos de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo esperado, pero que siempre está ese angelito por dentro que nos dice adelante, tú puedes hacerlo, lo puedes hacer mejor, o esa lucha que se presenta entre el bien y el mal. Todas las partes donde él habla de ese pajarito se me hicieron tan tiernas, tan maravillosas. Sí. Uh-huh. Y bueno, aquí en esta están también sus grandes amigos. Sí. No interpreté este último, chicas. Está, este último será el pajarito o qué será. Pues parece un diablito, ¿no? Es Ah, el, no, es el murciélago. Es el murciélago, es sí, el carro, es el murciélago. Es- sí. ajá. Sí. ¿Quieren comentar algo sobre eso? No sé, Gloria, Bueno, bueno, el carro era muy importante para él porque él trató de hacer la broma aquella de subirse al carro para llegar más pronto a la escuela como y murciélago. ajá, como murciélago, y resulta que se golpea, ¿verdad? Y él se enoja con el dueño del carro que después se convirtió en su amigo y que desgraciadamente cuando sucede aquel accidente, que luego yo creo que hablaremos de él, pues se derrumba este niño Tsetse, a grado de que cae hasta inconsciente, está Sí. hasta con fiebre días enteros de la tristeza, del dolor de haber perdido. Yo creo que aquello que él sentía como lo que podía salvarlo de la vida que llevaba, ¿verdad? Y Entonces, esta figura era muy importante y después, bueno, como un día que se abre con un vidrio, haciendo precisamente una travesura, queriendo robarse las guayabas del árbol de la vecina, se cae, se ahí se abre el corta el pie pie. con un vidrio y entonces
la Gloria lo cura como puede, y él dice que no puede faltar a la escuela y va cojeando hacia la escuela. Y entonces el señor, el dueño de este carro magnífico, lo ve y lo convence de que lo va a llevar. Y es como empieza la amistad entre Amistad. ellos, ¿verdad? Y él, incluso el señor le decía, bueno, tú me querías matar. No, no, pues es que eso lo dije cuando estaba enojado. Dijo. Sí. Y cómo es que el carro para él se constituyó en lo primero de lo que él pudo ser dueño, o sea, Ah, pudo sí, tener algo, porque el señor le dijo, este carro nuestro es de carro. los dos, es Ajá. nuestro carro, y eso era muy importante para él, ¿verdad? Ese carro se constituyó como en la primer cosa que él pudo tener, aunque fuera de forma ficticia. Él se sentía dueño del carro y más que todo dueño de la amistad del dueño del carro. Así es. Y para él fue algo sumamente, o sea, el que le cambió la vida a pesar de los golpes, a pesar del maltrato, a pesar de la pobreza. Él de ahí en adelante, toda esa etapa hasta que se fue su amigo, él fue feliz, él vivió enormes experiencias junto a él, sobre todo con mucho cariño, con mucho, pues con mucha relación como un padre, un verdadero padre junto a él. Hasta comida, ¿verdad? Sí, sí, todo. Entonces, no sé, vamos a hablar del final, Cookies. Sí, ahí vamos conforme vaya pasando las diapositivas. En esta, aunque están un poquito, no En le he esta puesto, es donde andan cantando, es el dueto, ¿verdad? ahí está el Sí, dueto donde están cantando muy felices. Y en esta anterior, el evento que se suscitó con la dama también, ¿recuerdan? Cuando, cuando ¿con la quién? tira. Con una de las damas donde estaba cantando y que ella se escandalizó por la canción. Porque decía que iba a llamar a la policía, ¿no? Ajá, Porque que si era su hijo, se enoja con el señor, porque le dice que cómo se atreve a abusar así de un niño, ¿no? sí. No recuerdo. Sí, Ajá, Y bueno, pues aquí está también esa parte donde acabamos de mencionar lo feliz que se sentía él en el carro, el estar ahí acompañado de su gran amigo, del que era casi su papá. ajá. Mm. Se sentía muy protegido y muy muy feliz con él. protegido. Ay, aquí es el accidente. El Ajá, tren, se lleva el carro del señor y lo mata, ¿verdad? sí. Pero yo pienso que lo peor fue cuando le dieron la noticia, que al mismo tiempo recibe dos noticias que le dice, o sea, la muerte de él, pero también que ya no tenía su plantita, Ujú. que, Ajá. o ya no la iba a tener, porque ya le iban a derrumbar toda esa parte donde está la planta. Y Ujú. Entonces, el hermano que es el que le da la noticia, Totoca, Totoca, se siente culpable muy cuando se culpable. enferma el niño porque dice, por haberle dicho que que iban Ajá, a tumbar la planta porque iban a construir por ahí, por eso se enferma el niño, porque el niño cae en cama con fiebre completamente, con un trauma severo, casi ¿verdad? se muere. Casi, Ajá, deja de comer. pero en realidad el shock que recibió fue por la muerte de su amigo, no Así por... es, pero como Totoca no sabía eso, Ajá, entonces él cree que es por la noticia que le da de la de la plantita. planta. Ujú. Sí, así es. Ahí Y, vemos lo difícil que es salir adelante del duelo, ¿no? Que a veces pensamos que quizá los niños no tengan esa conciencia, pero él sabía que lo había perdido para siempre y de alguna manera perdió también su entusiasmo y sus ganas de seguir viviendo. así es. Sí, Y que fue de un... hecho las ganas de seguir viviendo, ustedes recordarán, las pierde antes cuando le dice a su amigo que se va a dejar que lo atropelle el tren, ¿se acuerdan? Sí, Por el trato que le daban en su familia, porque estorbaba, porque era una boca más, pensaba por que no valía. pensaba que no valía nada, entonces él decide, tirarse al paso del tren, pero su Así es. amigo lo salva, lo convence de lo contrario, ¿verdad?
Aquí hay un Esa es una escena muy fuerte. sí, muy fuerte. Aquí hay un Sí. fragmento que yo seleccioné, chicos, para leer. Dice, la casa se fue vistiendo de silencio, como si la muerte tuviese pasos de seda. No hacían ruido. Todo el mundo hablaba en voz baja. Mamá se quedaba casi toda la noche cerca de mí, pero yo no me olvidaba de él, de sus carcajadas, de su diferente pronunciación. Hasta los gritos de los grillos allá afuera imitaban el trac, trac de su barba. No podía dejar de pensar en él. Ahora ya sabía lo que era el dolor. Dolor no de recibir golpes hasta desmayarse, no de cortarse el pie con un pedazo de vidrio y recibir puntos en la farmacia. Dolor era eso que llenaba todo el corazón, con lo que la gente tenía que morirse sin poder contarle a nadie el secreto. Dolor era lo que me daba esa debilidad en los brazos, en la cabeza, hasta en el deseo de dar vuelta la cabeza en la almohada. Y la cosa empeoraba. Mis huesos estaban saltando de la piel. Llamaron al médico. El doctor vino y me examinó. No tardó mucho en descubrirlo todo. O sea, cuando no sabían qué le pasaba, qué le acontecía, por qué estaba él con esa calentura, con ese desánimo. La última frase a mí me parece, ¿qué les diré? Pues que te simbra la última frase donde dice, y la verdad es, mi querido Portuga, porque Portuga era el señor que Sí. lo protegía, que a mí me contaron las cosas demasiado pronto. Es una Ajá. frase muy fuerte también. Sí, le tocó crecer muy rápido por todo el ambiente que vivió. Aquí no comentamos, chicas, o se comentó muy someramente la importancia de la maestra también. Sumamente. La Sí. maestra muy importante porque lo protegía, le reconocía que era una persona valiosa, que él no tenía ese reconocimiento en su familia, ¿verdad? Sí, Ajá. y que nos va situando a todos que pudiéramos ser todos ese motivo de cambio, ¿no? Nosotros ser impulsores cuando encontramos alguna persona que requiere este apoyo, que pudiéramos de veras realmente ayudar, porque nos siembra la compasión y el dolor cuando lo vemos escrito, pero es algo que está en las calles, que Sí. está en todas partes y que muchas veces nos pasamos de largo porque tenemos miedo a conocer más. Pues no sé si Y quieras que, agregar algo más. O y que porque estás inmerso en tus cosas, en tu vida, en tu actividad, y a veces como que no registras otras cosas, ¿verdad? y que finalmente todo el dolor, todas las situaciones o las circunstancias de la vida a veces te van haciendo el alma dura, a pesar de la corta edad de ese niño, te van oscureciendo los sentimientos o la capacidad de amar. Sin embargo, por ejemplo, aquí estoy viendo esta frase donde le dice Portuga, eres un hombrecito valiente, muchachito. Le sonreí lleno de dolor, pero dentro de ese dolor acababa de descubrir algo muy importante. El portugués se había transformado ahora en la persona que yo más quería en el mundo. Sí. Cómo a través de todo eso, aún siendo un niño tan pequeño, tiene la capacidad de descubrir sentimientos tan hermosos como es el amor por otro ser humano y del agradecimiento que él le inspiraba por toda esa compasión que este señor tenía con él. Entonces, cómo nos describe este autor cosas y sentimientos y emociones tan nobles, de tanta bondad en medio de tanto dolor y de tanto maltrato. Eso me parece. Y cómo eh, se observa en esta novela la fragilidad de la inocencia, pero también la resiliencia del Sí, espíritu humano. sí, Ujú. Es una lectura que deja una huella muy importante. sí, sí, hermoso, hermoso libro. Bueno, pues es de esta manera como nuestra sala Leyendo y Reconstruyendo presenta este somero análisis del libro Mi planta de naranja lima.
Los invitamos a que lo lean, lo vamos a subir ahí en PDF en nuestro grupo Ah, sí, Creadoras qué de bien. Esperanza, ahí va a quedar para que lo puedan leer. Esperamos que nos escuchen, que nos digan sus comentarios. Si alguien de ustedes ya lo leyó también, que nos escriba su aportación, porque lo más importante no es solo lo que yo leo y interpreto, sino lo que podemos visualizar entre todos. Claro, Así es. recuperar de todo. Ujú. Pues bueno, Pues ha sido un gusto. sí, es un placer poder compartir con ustedes un pequeño análisis de este maravilloso libro. Ojalá que todos pudieran leerlo, intentarlo, porque pues sí nos deja grandes enseñanzas y muchos aprendizajes. La lectura es maravillosa y más cuando nos encontramos con historias tan lindas y tan llenas de tantos sentimientos y de tantas emociones, que Y sí tan realistas, tan realistas y porque que nos tocan, es una realidad. Esto que nos ofrece la novela es una realidad, desgraciadamente, en nuestro día. desgraciadamente. Ajá, muy bien, pues Muchas gracias. muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo, Bye bye. abrazos y gracias.